Marcelo Manosalvas, quien es miembro de la Unión Nacional de Artistas Populares del Ecuador, con quien dialogaremos acerca de la situación actual de los artistas populares de nuestro país. Muy buenos días, Marcelo. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Iniciemos contextualizando un poco la situación. Hace aproximadamente 6 meses que inició el confinamiento, la crisis sanitaria, los artistas populares del Ecuador se han visto obligados a mantenerse en sus hogares. Muchos de estos viven de los ingresos que producen en el proceso de su actividad diaria. ¿Cómo se han visto afectados y cómo han salido, cómo han sabido sobrevivir a esta situación? Bueno, muy buenos días. Un saludo especial a todas y todos quienes nos están viendo a través de este prestigioso medio de comunicación. Primero, agradecerles por la invitación. En realidad, para nosotros como artistas es muy importante poder visibilizar nuestra realidad y sobre todo, pues los medios de comunicación alternativos son esa ventana que nos permite de alguna manera exteriorizar, ¿no?, nuestras realidades. Entonces, bueno, hay que decir que pues los artistas somos un sector de los trabajadores que hemos sido relegados históricamente, ¿no? Eh, Solamente veamos que pues nosotros cuando vamos a sacar un préstamo en el banco, ¿no? Y te preguntan qué profesión tienes y tú le dices yo soy artista plástico, por ejemplo, en mi caso, el banco te dice, uy, usted no es sujeto de crédito, ¿no? Así nada más es la respuesta de las entidades financieras. Igual, ¿no? En el tema de la seguridad social, nosotros, a pesar de que hemos dado una lucha por más de 10 años ya en torno al seguro social para los artistas, pues todavía no tenemos acceso a este derecho, a pesar de que está consagrado en la ley de cultura. Y obviamente, pues el artista no tiene acceso a la salud. Y en esta pandemia, pues eso es lo que se visibilizó, es decir, nosotros no tenemos ninguna protección integral, ni en salud, ni en economía, peor aún en el tema del mercado. Nosotros, como todos los trabajadores del Ecuador, o la gran mayoría, pues somos, vivimos al día, como se dice, ¿no? Al día a día, nuestra producción, como tú lo dijiste, y obviamente pues dependemos mucho del mercado, es decir, de las plazas donde se pueda distribuir, comercializar, de los eventos, de las exposiciones, de las ferias, de los encuentros internacionales, del viaje. Nosotros tenemos que viajar bastante a las diferentes provincias o a otros países para que pueda circular nuestra obra, para que se pueda difundir y para que se pueda comercializar. Frente a esto, pues nosotros vemos también que esto va de lado, ¿no? O va ligado con el tema de que no hay un enfoque en los niños, en los adolescentes, en las juventudes, en la ciudadanía, de generar un público, ¿no? Desde las autoridades que permitan generar un mercado que consuma arte y que no solamente lo observen y lo aprecie desde una forma simbólica, sino que también lo compren, ¿no? Eh, Lastimosamente, pues estamos en un sistema capitalista donde todo se basa alrededor del dinero y obviamente, pues nosotros estamos obligados a vender nuestro trabajo. En realidad, el arte no tiene precio, ¿no? El arte no tiene un valor económico. Es muy difícil decir cuánto cuesta una obra y muchos dicen depende de la trayectoria. En realidad todos los artistas tenemos trayectoria porque cada vez que pasan los días, pasan los años, vamos construyendo un proceso, vamos mejorando nuestra técnica y se va forjando una trayectoria. Entonces pasarán unos 20, 25 años hasta consolidar un nombre, ¿no? Y una presencia. Y pues obviamente estamos condenados a vivir pobres, enfermos y obviamente sin ninguna protección por parte del Estado y peor aún, ¿no es cierto?, en las empresas públicas y privadas. Entonces, nosotros hemos visto que antes de la pandemia, pues ya nuestro sector estaba en crisis. Más bien, yo creo que la pandemia enseñó a la ciudadanía o mostró a la ciudadanía cómo vive un artista, ¿no? En realidad, casi que todos pasamos por eso de forma permanente. Un poco en los conversatorios que hemos hecho con nuestros compañeros decíamos, bueno, pues ahora la situación es que la crisis, pues básicamente para nosotros se hizo doble y triple, ¿no? Muchos de nuestros compañeros tuvieron que cerrar sus talleres,
arrendábamos locales en donde pues nosotros damos nuestras escuelas de arte, donde se generaba pues una dinámica económica alrededor de compartir nuestros conocimientos, de hacer las exposiciones. Justamente el día que empezó el toque de queda en el Ecuador, nosotros inauguramos una exposición por el Mes de la Mujer y obviamente pues no se la pudo visibilizar. A muchos que vivían arrendando también les pidieron las casas en medio de la pandemia, les tocó salir a pesar de que esto era ilegal, pero sin embargo les obligaron a salir porque no tenían para pagar el arriendo. En realidad son situaciones y cuadros bastante complejos que se vivieron. Es una situación muy complicada. Hemos tratado de darnos la mano entre nosotros, gestionando víveres, compartiendo lo poco que tenemos. De pronto, si alguien tenía una roba de arroz y compartirle un par de libras a un compañero que no tenía que comer, me parece que pues son muestras de solidaridad, ¿no? Pero en realidad ha sido muy complicado. Frente también a este gobierno que ha hecho ofrecimientos demagógicos. Recordemos que el gobierno planteó un bono de $60, creo, para los artistas inicialmente, creo que era de 200, posterior de $60, que hizo incluso una cadena nacional el gobierno, un domingo recuerdo, y pues ninguno de nuestros compañeros ha sido beneficiario de este bono, incluso, ¿no? Hasta ahora es pura demagogia. Entonces, complicado, ¿no? Se abrió recientemente un fondo concursable para proyectos de entre 1.000 a $50.000, de los cuales pues hay un 1%, quizás menos del 1% de compañeros que han sido beneficiados. Y es complicado, ¿no? Súper complicado en realidad. Nosotros no tenemos, como decir, un sustento fijo mensual que haga, ¿no es cierto?, que hayamos acumulado un capital para solventar esta pandemia. A esto se suma que pues en estos días en Imbabura y en otras provincias muchos compañeros partieron, fueron afectados por el virus y al no haber una atención oportuna en los hospitales, compañeros fallecieron, ¿no? Y esto es bastante lamentable, bastante triste. Un tiempo en el que nos ha abrazado la muerte, nos ha abrazado la desesperación, nos ha abrazado la tristeza, la nostalgia. Otros compañeros están contagiados porque obviamente tienen que salir a las calles a rebuscarse el pan, a rebuscarse cómo sobrevivir día a día, haciendo alguna cosa, desarrollando la creatividad de muchas maneras. Sin embargo, pues están contagiados. La gran mayoría de nuestros compañeros alrededor de nuestros círculos se han contagiado del virus. Muchos han superado de forma valiente y eso hay que saludar también. Yo creo que como el pueblo está enfrentando esta situación, esta crisis, y obviamente pues han logrado salir adelante y eso es importante, ¿no? Yo creo que, que es positivo, ¿no? Ante toda esta crisis y todo, yo creo que lo importante es la vida y lograr ganar esta batalla es muy importante, a pesar de toda la negligencia de las autoridades nacionales y también pues de los COEs provinciales que no hacen más que dar ruedas de prensa, pero no ha habido de alguna manera pues una verdadera aplicación de la política pública y de nuestros recursos. Aquí como ejemplo en Ibarra, cogieron todo el presupuesto de fiestas de Ibarra, que son $2 millones al año, y lo invirtieron en la adquisición de víveres. Pero de eso no llegó nada para el sector de los artistas, ¿no? Más bien, pues no sabemos cómo repartieron, qué contingente tuvieron para repartir, a quién llegaron los víveres. Y obviamente es complejo porque el único presupuesto que de alguna manera rasguñamos desde el tema del arte, a veces es este presupuesto de fiestas, este presupuesto de cultura, para hacer alguna que otra actividad, ¿no? Que no es pues que sea también bien remunerada. Entonces, el único presupuesto que existía es como que se donó para la ciudad, para toda la ciudad, y está bien, está correcto. Sin embargo, pues nuestro sector queda totalmente olvidado. Frente a eso, nosotros hemos hecho una propuesta que se llama Artistas en Emergencia, que la construimos con los diferentes compañeros, que es básicamente el crear una política pública que permita la recuperación económica de nuestro sector como trabajadores de las artes y de las culturas. Esto lo hemos socializado en el Cantón Ibarra, en el Cantón Otavalo, y obviamente estamos buscando socializar en los demás cantones aquí en Imbabura y que se repita de pronto a nivel nacional. Y bueno, han sido diálogos que hemos hecho con las principales autoridades
En Otavalo logramos dotar de víveres a nuestros compañeras y compañeros. Aquí en Ibarra pues hicimos la gestión, se quedó en algunos acuerdos puntuales, cosas así, pero hasta ahora todavía no tenemos nada en, en oro, digamos así. Nos hemos reunido más de 8 veces con todos los directivos que nos ha puesto la alcaldesa de Ibarra. Sin embargo, pues los ofrecimientos han llegado a decir que están en cero, que no hay nada de presupuesto y pues no hemos podido todavía generar algo de reactivación económica en nuestro sector, que básicamente pues dotaba en generar un proceso de contingencia a través de las artes para ir superando de alguna manera este shock colectivo que nos ha hecho la pandemia y también el generar productos que permitan generar una nueva cultura de salud colectiva, comunitaria, porque ahora que ya pues pasamos del quédate en casa al sálvate quien pueda, sálvese quien pueda, es un tema de que también hay que generar una nueva cultura de salud, ¿no? Marcelo, ¿aproximadamente cuántos artistas estarían en situación de riesgo? Porque el no tener para alimentación, el no tener para subsistir, el no tener un lugar donde vivir, el no tener estabilidad, es realmente una situación de riesgo. ¿Cuántos artistas de nuestro país estarían en esta situación? Mira, yo creo que los artistas son los que viven del arte, ¿no? Son los que crean. Y en eso hay una división que nosotros la hacemos no porque queramos ser sectarios con nuestro mismo sector, sino que no es lo mismo un abogado que le gusta cantar Julio Jaramillo y pues se afilia a la Asociación de Artistas Profesionales porque tiene buena voz y pues graba discos de Julio Jaramillo interpretados por él, ¿no? Entonces no estamos hablando de un artista, estamos hablando de un intérprete, ¿no es cierto? Que pues hace suyas canciones o obras artísticas de otros. Nosotros básicamente creemos que el artista es el que crea, ¿no? El que hace algo nuevo, el que aporta a la sociedad, el que de alguna manera innova o de pronto hasta las creaciones anteriores las vuelve a replantear, como en el hip hop, ¿no? Nosotros vemos que ellos toman canciones de la música nacional y las transforman a rap y le ponen una nueva letra, un nuevo sentimiento, yo qué sé. Entonces esta división es importante porque puedo yo ser abogado de profesión, pero soy artista de afición, ¿no es cierto? No canto porque me gusta o bailo porque me gusta, no estoy haciendo obra, no estoy creando, no estoy aportando. Entonces, bueno, en función de esto, los creadores en realidad son muy pocos en el Ecuador. Aquí ventajosamente en Imbabura nosotros tenemos 2 colegios que se dedican a la formación de artistas, o se dedicaban, porque recordemos que en el 2010 el gobierno nacional, en esa época de Correa, eliminó la educación en artes en el país y se aplicó el bachillerato general unificado. Esto hizo que se disminuya la calidad en educación en las artes y obviamente pues hoy existen muy pocos bachilleres que se gradúan en artes, pero en función de la formación artística que había, pues obviamente no es la misma en torno a hacer un bachillerato en artes, ¿no? Con una malla curricular que sea en artes. En el BGU, el Bachillerato General Unificado, pues llegó a eliminar la educación técnica, no solo en el arte, sino en otras áreas. Entonces, bueno, con todo el legado de Daniel Reyes, del Instituto Luis Ulpiano de la Torre, que es en música, y en artes plásticas, pues el Daniel Reyes ha sembrado una muy buena semilla en nuestra provincia. Aquí tenemos muchos artistas plásticos, muchos músicos, compositores, y eso ha hecho, ¿no es cierto?, que Imbabura sea una de las capitales culturales importantes de nuestro país y que exporte a otras provincias y al mundo muchos, muchos artistas. Sin embargo, pues es un sector mínimo y nosotros en nuestra organización de toda la provincia tenemos 200 agremiados en nuestra organización. Hemos conversado con otro gremio de artistas que es ADAPI, que es la Asociación de Artistas Profesionales. Ellos también tienen un rango de unos 200 artistas. Entonces estaríamos hablando que no llegamos ni a 400 artistas organizados en la provincia. No es ni el 1% de la población, ¿no? Que somos 170.000 habitantes, 270.000 habitantes en toda la provincia de Imbabura. Y así pues de los 17 millones de ecuatorianos que somos en el país, pues la realidad no es distinta. Es decir, no creo que lleguemos ni al 1%
de artistas en toda la provincia, ¿no? De pronto profesionales y creadores. Si a esto le sumamos pues los artistas empíricos o los aficionados, pues hemos de llegar a un poquito más. Pero pues en realidad somos un grupo minoritario en el Ecuador y somos un grupo vulnerable. Esto es lo que de alguna manera nosotros estábamos peleando en esta pandemia, justamente el visibilizarnos como un grupo vulnerable, o sea, no para dar lástima, porque no se trata de dar lástima y decir, uy, pobrecitos los artistas, sino en torno a visibilizar nuestra realidad y a generar políticas que permitan fortalecer nuestro trabajo. Porque hay que hablar de que la importancia de un artista creador no es que hace un beneficio solo para el mismo artista, sino que el artista aporta al fortalecimiento de la identidad cultural de su territorio, aporta al desarrollo de los valores, digamos así, ¿no es cierto?, culturales que tiene cada sector. Ahora, tomemos en cuenta que nosotros somos un país plurinacional, multicultural, pluriétnico. Entonces, obviamente, los artistas cumplen con ese rol de fortalecer cada una de las culturas y obviamente de generar una nueva cultura, como lo explicaba, ¿no? De pronto, si los artistas estuviéramos trabajando conjuntamente con las autoridades, existiera la posibilidad de a través de la danza, a través del teatro, a través de la pintura, a través de cualquier expresión artística, forjar una nueva cultura en torno a la salud que nos hace falta. No es que porque ya nos dicen que nos pongamos la mascarilla o nos den un montón de repeticiones en la televisión, pues ya hayamos adquirido una cultura de bioseguridad o una cultura de distanciamiento social o el hecho de cuidarnos. En realidad no es así, ¿no? El ser humano necesita de formas distintas de aprendizaje y el arte también es una herramienta de comunicación y el arte también es una herramienta de educación a la ciudadanía. Entonces hay que tomar en cuenta que también la obra de los artistas no solo es un legado o un patrimonio del ser humano artista, sino es un patrimonio de la humanidad. O sea, ni siquiera le pertenece a Ecuador como tal, sino más bien es un aporte a todo el mundo, a la humanidad como tal. Entonces, y tiene una trascendencia tal que pues hasta ahora nosotros admiramos las obras que se hicieron hace millones de años, ¿no? Como las cuevas de Altamira, que son las primeras expresiones del arte del ser humano, o como todos los aportes científicos, académicos, educativos, filosóficos del siglo XV, ¿no? Con el Renacimiento. Y no se diga pues todo el arte precolombino, ecuatoriano, que es una maravilla, ¿no? El trabajo de los pastos, de los diferentes pueblos, de Las Vegas y cosas así. Y peor aún, los muralistas mexicanos con su conciencia social, con su aporte a la lucha de los trabajadores, de los pueblos indígenas, todo lo que es el indigenismo en el Ecuador, la década de los 70, los 90. Es decir, tenemos nosotros al arte como ese también acompañador de la historia de la humanidad y de sus procesos. Entonces, en realidad nosotros tenemos una legitimación bien grande y bien importante. Y de pronto la ciudadanía tiene conciencia de la importancia del arte y de los artistas. Lo que no tenemos son políticas justas. Lo que no tenemos son políticas reales que cobijen nuestro quehacer y que permitan decir, bueno, de todo el presupuesto del municipio, de los municipios, por ejemplo, el 1% del presupuesto le vamos a destinar a la nueva creación, producción y difusión artística. Estaríamos hablando que si un municipio tiene 100 millones de dólares al año, estaríamos destinando $1 millón a las artes. Que tuviéramos ese $1 millón de las artes al año, tuviéramos una gran cantidad de propuestas, de proyectos, de procesos que se darían con la juventud, con la niñez, con los adultos mayores. Miren, muchas veces nosotros no comprendemos que el arte es intergeneracional, además. A nuestros abuelitos nosotros les tenemos a veces en nuestra casa, les sacamos a las 10 de la mañana a coger el sol, les dejamos que se mueran en la tristeza, en la soledad, en la depresión, cuando tranquilamente esos abuelitos podrían estar en la casa comunal de su barrio, reunidos entre todos los abuelitos haciendo arte. Y harían arte, porque no se trata de hacer manualidades, de estar pegando bolitas, sino se trata de que el ser humano tiene esa capacidad natural y propia de expresarse. Y el arte es esa única posibilidad, al igual que el deporte, que nos da de expresarnos como lo que somos, como seres humanos, de desarrollar nuestro cognitivo, nuestro inconsciente, nuestra vida, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía. Es decir, tenemos a través del arte esa posibilidad de expresar lo que somos como seres humanos. Entonces, en realidad el problema es que al no haber una visión de hacia dónde queremos ir, de lo que somos, de nuestra historia,
las autoridades pues están totalmente desubicadas y lo que nos traen es show y circo, ¿no? Entonces, para contratar a Daddy Yankee, pues no les importa gastar sus $50,000. Nosotros con $50,000 haríamos por lo menos unos 4 procesos al mes durante 12 meses, ¿no? Y las autoridades se gastan $50,000 en un día. Entonces es un problema de visión de lo que se está haciendo con los recursos del pueblo, con lo que se está haciendo con la plata de nosotros, de la ciudadanía, en función más bien es importante dar circo y show al pueblo, ¿no? Dar de comer pan duro y frutas podridas como en la época de los romanos o en la época de las monarquías. La realidad no ha cambiado. En realidad seguimos así, solamente que cambia de forma. Y obviamente pues el traer reggaetoneros o el traer o el contratar artistas chicheros en lo que genere la gran chuma, ¿no? Entonces al otro día la gente dice que buenas fiestas, ¿no? Entonces yo creo que esta dinámica no solo es de Ibarra ni de Imbabura, sino es a nivel nacional y obviamente falta mucho por hacer. En torno al arte y los artistas falta mucho por hacer. Yo creo que estamos estancados, que las autoridades no tienen una visión de hacia dónde ir con la cultura o las culturas. Y hay que tomar en cuenta que el COTAD tiene un solo artículo para el tema de dónde enfocar los recursos del Estado. Y es obviamente el fortalecimiento de la identidad pluricultural de su territorio. Y esto no se cumple, porque cuando tú traes a un reggaetonero a las fiestas, ¿cómo fortaleces la identidad cultural de tu territorio? No se cumple, ¿no es cierto? Pero se justifica con este artículo. Entonces es un problema de los técnicos, es un problema de los directores de cultura, es un problema de los concejales que son pues los que legitiman esto a través de su comisión de fiestas, de su comisión de cultura. Y obviamente es una responsabilidad de los alcaldes y prefectos de destinar los recursos para cosas vanas que no ayudan al desarrollo como sociedad, que no ayudan a nuestra identidad pluricultural. Y obviamente, pues, esto tampoco ayuda a que los artistas se promuevan su creación, su producción y se difundan, ¿no? Marcelo, ha sido un análisis bastante profundo el que hemos realizado en esta mañana. Antes de despedirnos, ¿te gustaría dejarle algún mensaje final para los amigos que nos están mirando a través de redes sociales? Sí, me gustaría decirles a los compas artistas, pues, que nosotros históricamente estamos hechos de una garra impresionante porque a pesar de todos los problemas que hemos tenido, de las constantes crisis, de la falta de apoyo, de la falta de política pública, de no tener un seguro social, de no tener un crédito que a veces nos ayude en situaciones de emergencia, pues nosotros nos hemos abrazado con uñas y dientes a nuestro quehacer. Yo creo que el arte es nuestro proceso de vida. Decidimos nosotros abrazar con mucho amor esta profesión y la seguiremos haciendo, ¿no? Yo creo que en realidad, como digo, tenemos un temple bastante especial y obviamente hemos salido de muchas situaciones muy complejas y esta no va a ser la excepción. Y yo creo que en comunidad, en Minga, juntos, vamos a salir adelante. Y eso es importante. Yo creo que hay que seguir dándole, hay que rebuscarnos la vida como siempre, pero obviamente también hay que luchar, ¿no? Nosotros, como yo les digo, nos hemos preparado un poquito en el tema jurídico, en el tema de los pinches 5 derechos constitucionales que tenemos alrededor de la cultura, pero estos derechos no están aplicados. Y hay que exigir, hay que ir al municipio a exigir a los concejales que trabajen y que hagan una ordenanza para los artistas, que hagan una ordenanza para las artes, que cumplan con el único artículo que existe para el fortalecimiento de la identidad cultural en el COTAD. Hay que cumplir, hay que hacer política pública, hay que exigir a nuestras autoridades que trabajen por nuestro sector y por nuestro territorio. Y obviamente pues hay que unirnos. Yo creo que la unidad, la organización y la lucha es el único camino que nos queda a los artistas, a los trabajadores de la cultura, a los trabajadores de las artes. Y obviamente pues hay que seguir en esta tarea histórica. No hay que desmayar. Yo creo que estas pruebas nos permiten ser más fuertes y ha sido también un espacio de creación bien importante. Recientemente terminamos nosotros una jornada de exposiciones virtuales de todo lo que nuestros compañeros hicieron como obra artística en medio de la pandemia.
y podemos ver historias muy bonitas, ¿no? Historias muy chéveres de resistencia, de cosas, y todo lo que nos dialoga, no solo el artista, sino la obra como tal, y una experimentación en materiales, porque pues encerrados no se puede ir a comprar los mejores óleos de otros países ni nada. Entonces tocaba improvisar con café, con achote, con lo que tenías en la casa, ¿no? Y eso genera una obra especial, bastante buena, el contexto, el contenido, ¿no es cierto? Entonces, más allá de todos los problemas, esta crisis, esta pandemia también se convierte en un hecho creativo, también se convierte en esa posibilidad de hacer nueva obra y obviamente esto va a trascender. Y fue bonito este espacio que lo creamos, obviamente a través de redes sociales, en este caso de esto también, que también ahora pues nos ha obligado a conectarnos y también eso es como lo positivo, ¿no? O sea, el experimentar nuevas herramientas, nuevas tecnologías y de ahí también convertirlo como en esa forma alternativa de visibilizarnos y de difundir nuestra obra, nuestra producción y obviamente también de capaz que no estamos físicamente juntos, pero por lo menos estamos conectados y estamos intercambiando pues estas experiencias. Eso, darles mi abrazo, Tukushunkuwan, es una palabra muy bonita de nuestra provincia que se llama con todas las fuerzas del corazón, a todas y todos, no solo a los artistas, sino a toda la ciudadanía que nos está viendo y que hay que seguir adelante, ¿no? Hay que volver a empezar de cero, pues, pero mientras que haya vida, pues seguiremos caminando, seguiremos luchando por este chaquiñán llamado Vina. Una vez más, muchas gracias a Marcelo Manosalvas, quien es artista plástico y es representante, es miembro de la Unión Nacional de Artistas Populares del Ecuador, con quien hemos dialogado acerca de la situación tan compleja que enfrentan los artistas populares de nuestro país, en especial los artistas plásticos, quien, como Marcelo mencionaba, atraviesan una situación bastante compleja. El hecho de no poder salir, el hecho de no poder comprar materiales es un tema bastante complejo, pero ese espíritu valiente, ese espíritu guerrero, ese espíritu resiliente propio de nosotros los ecuatorianos, eh, dice mucho, es un mensaje bastante optimista en momentos tan difíciles. Sabemos que la batalla no está perdida, todavía hay vida para luchar un día más. De esta manera llegamos a la parte final de nuestro programa, deseándoles a todos nuestros amigos que nos miran a través de redes sociales que tengan un muy buen fin de semana, recordarles que nos den like y compartan todos nuestros contenidos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Nos volveremos a ver el día lunes. Esto ha sido su informativo desde la terraza. Muchas gracias.